Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, solo quiero mandarle un saludo a Minotaurus Gaming, por sugerirme el nombre del estado final de Ice. Me gustó demasiado y pues gracias men. Además de que le quiero agradecer a mi compañero Legend Darkness Dragon por hacerme el dibujo del estado final de Ice. Muchas gracias bro. Bueno, ya sin más relleno les dejo con la teoría. ¿Qué hubiera pasado si Ice fuera traicionado y fuese la reencarnación de Jason Infernal? Capítulo final. Cumpliendo mi promesa. Lentamente Ice y los demás fueron transportados. Por el lado del clan Gremory y Citri, estos aparecieron en una cabaña la cual parecía de un campamento, pues afuera de esta había un letrero con el nombre del campamento Lago Cristal. Mientras tanto con Ice y su clan, estos aparecieron enfrente de una cabaña un tanto pequeña. Ice al verla solo sonrió nostálgicamente, pues ya sabía en qué lugar se encontraba, y se llamó la atención de su clan. Así este diría: bien, ahora este es el plan. El equipo número 1 será conformado por Lucy, Cara de Cuero y Michael. Ustedes irán juntos, abarcando el lado izquierdo del lago. El equipo número 2 será conformado por Ciris, Carlamine y Viae. Tu Victoria, ayudarás al equipo que se encuentre en problemas, o si ves a alguien que te caiga mal solo elimínalo. Yo estaré aquí con Samara. No planeo ensuciarme las manos, por lo menos aún no. Victoria diría: pero ¿por qué Samara no hará nada? Ice diría: porque es mi decisión, además de que ella es mis ojos y oídos por todo el lugar. Lucy diría: además de que te quejas, esto será pan comido, yo estaré caminando viendo el lugar. Ice diría: haz lo que quieras, pero si eliminan a Cara de Cuero y Michael, tú serás castigada. Lucy diría, con tono atrevido: ¿de qué clase de castigo mi amo? Carlamine diría, cambiando de tema: cuando comienza esto? Ice diría: hay un lapso de 30 minutos antes de que empiece la matanza. Mientras tanto con el clan Gremory y Citri, Rias estaría hablando con Souna. Estas estarían planeando todo un plan elaborado. Rias diría: es cierto que en poder puede que nos supere, pero son demasiado fáciles de leer. Souna diría: tienes la razón, si contraatacamos en el momento justo puede que lleguemos a ganar, pero es necesario estar juntos en todo momento, a lo que todos estuvieron de acuerdo. Ya al paso de la media hora ambos equipos empezaron a movilizarse, mientras que Ice estaba recostado mirando el techo, mientras que a su lado Samara estaría con los ojos cerrados. El primer encuentro fue con Lucy. Esta observaba a Souna, hasta que un rayo de la destrucción la obligó a salir de su escondite. Vaya, la sucia traicionera sabe lanzar un buen ataque, dijo Lucy sarcásticamente. Rias diría: ya sabes la verdad y aún así me ves como el enemigo. Lucy diría: solo eres la perra que le hizo daño a un buen hombre, no hay más que decir. Tras decir eso, Victoria aparecería mostrando su balance Breaker. Mientras tanto Michael y Cara de Cuero, que estaban un poco alejados de Lucy y Victoria, estarían enfrente de Kiva, Xenovia, Koneko, Gasper y Zairaorg. Cara de Cuero solo sonrió y encendió su motosierra, y se lanzó bruscamente. Este sería interceptado por Kiva y Xenovia, que a duras penas y resistían contra Cara de Cuero. Michael lanzó su cuchillo a Gasper, y este fue detenido por Zairaorg. Este diría: no es cortés atacar a alguien que no está a tu nivel. Michael solo se quedó callado y empezó a caminar hacia Zairaorg. Así estos comenzaron a intercambiar golpes, mientras que Zairaorg recibía ayuda de Koneko. Tras una gran explosión de la que saldría Souna y Rias, estas escucharían a Victoria: ¿vamos acaso solo van a esquivar mis ataques? Háganlo más divertido, dijo Lucy. Rias diría: no vales la pena. Souna diría: es cierto, solo atacas al azar. Lucy diría: es cierto, además Ice te dijo que las eliminaras lo más rápido posible, sabes que no le gusta perder el tiempo. Victoria diría: deberías ayudarme. Lucy diría: no, prefiero ver cómo lo arruinas. Después de eso, en un punto alegado, podíamos ver cómo Sagi y sus compañeros estaban luchando contra Ciris, Carlamine y Viae, donde de parte de ambos bandos estos estaban a la par y ninguno cedía ventaja para el enemigo. Mientras tanto, Samara abriría los ojos y diría: Ice, creo que ellos están planeando algo malo, creo que tienen oportunidad de ganar. Acepte esto para cumplir mi cometido, además de que si ellos pierden por confiar en su fuerza, serán una vergüenza para mí, dijo Ice. Samara diría: ¿acaso no estás siendo algo frío con ellos?
Las personas que no conocen el dolor, y las cuales no recorren el mismo camino que yo, deben de entender que si no mejoran la derrota y la humillación será lo único que obtengan, dijo Ise. Samara diría, entonces esto es una prueba para tu clan. Ise diría, exacto, si ellos fallan en esto les daré a entender que eliminar al enemigo siempre evitará problemas futuros, por esa razón el asesinar es algo tan maravilloso y a la vez algo horrible. Tras decir eso Ise se puso de pie y solo sonrió sádicamente. Mientras tanto con Rías y Souna, estas seguían esquivando los ataques de Victoria, hasta que Souna habló. Si te cuesta tanto trabajo derrotarnos no me gustaría imaginar cómo eres en otras cosas. Rías diría, tal vez es por eso que Ise ya no pasa tiempo contigo. Souna diría, es cierto, tal vez cuando ganemos esto Ise podrá ver lo valioso que es el clan Citri y se quede conmigo. Victoria al escuchar esto tuvo un arranque de ira, y dijo, malditas perras, ¿cómo se atreven a pensar? Solo desean utilizar a mi Ise para su beneficio. Tras decir esto Victoria comenzó a acumular cantidades enormes de energía, y lanzó un abrumador Dragon Shot. Al ver el ataque, Souna diría, Tsubaki ahora. Tras decir eso de un escondite saldría Tsubaki activando su Sacred Gear, espejo al Ise. Crea un espejo que si se destruye refleja el doble de daño al atacante. El Dragon Shot de Victoria destruiría el espejo, pero este ataque sería dirigido hacia el bosque. Victoria diría, son unas estúpidas, con ese ataque pudieron derrotar, pero serían interrumpidos por la voz de Graifia que diría, ambas torres del clan Goures han sido eliminadas, así sorprendiendo a todos excepto por Ise. Victoria diría, pero ¿cómo? Así esta recordó su ataque el cual fue arrojado en una dirección desconocida. Unos minutos atrás, Michael y Cara de Cuero estaban luchando contra Zaira Orc, Kiva, Xenovia, y Koneko, mientras que Akeno los mantenía a distancia con sus rayos, hasta que Zaira Orc dijo, ahora Gasper, así, Gasper usaría su Sacred Gear y inmovilizaría a Michael y a Cara de Cuero dándole el tiempo suficiente al ataque de impactar contra ellos. Ya en la pelea, Lucy diría, vaya ni siquiera yo hubiera resistido ese golpe, pero bueno ahora es problema tuyo Victoria. Tras decir eso Lucy comenzaría a caminar en dirección de Ise. Victoria frustrada solo sonrió y dijo, veamos si ese espejo vuelve a salir. Tras decir eso Victoria comenzó a acumular energía y lanzó un Dragon Shot menos potente a comparación del anterior. Rías esquivaría el ataque y Tsubaki empujaría a Souna para que ella no fuera eliminada. Así, Graifia diría, la reina del clan Citri ha sido eliminada. Victoria aún enojada volvería a lanzar un Dragon Shot, pero este sería detenido por Zaira Orc que lo detuvo de un fuerte golpe. Victoria diría, maldita sea, Ise se molestará conmigo. Tras decir eso, Victoria se retiraría. Rías diría, Souna te encontrás bien. Sí estoy bien al parecer. Ganamos el primer movimiento, dijo Souna. Zaira Orc diría, si no hubiera dado resultado su plan hubiera tenido que luchar más en serio. Mientras tanto con Ise, diría, y bien ¿por qué no los ayudaste? Lucy diría, bueno sé que en el fondo te quieres divertir, así que te estamos dejando a todas las víctimas posibles. Ise diría, no estoy jugando, esperaba más de ustedes. Así llegaría Victoria y esta desactivaría su balance breaker. Ise diría, ¿te encuentras bien? Sí, y lo siento, fue mi culpa pero esta sería interrumpida por Ise. Fue un gran ataque, me hubiera hecho mucho daño. Tras decir eso Ise sonrió. Victoria diría algo sonrojada, de todas maneras lo siento. Samara diría, dejemos esto de lado, las demás estarán en problemas si no reciben ayuda. Ise diría, bien quédense aquí, ahora es mi turno. Tras decir eso Ise salió de la cabaña y comenzó a caminar. Mientras tanto la lucha continuaba, teniendo ventaja de parte del clan Goures, hasta que los refuerzos llegaron. Ambos clanes se reunieron y empezaron a atacar causando que las chicas tuvieran que retirarse. Mientras estas se retiraban la primera en caer fue Siris, por un fuerte rayo de la destrucción. La siguiente hubiera sido Carlamine pero esta fue salvada por Nia la cual se sacrificó por ella. La voz de Graifia interrumpió diciendo, un alfil ha sido eliminado además de un caballero de parte del clan Goures. Tras decir eso, Carlamine continuó su retirada, hasta que chocó con Ise. Diría cómicamente, parece que tienes problemas, pero serían interrumpidos por la presencia de Rías, Souna y Zaira Orc. Ise diría,
bien ve con las demás, yo me encargo. Carlamine diría, yo me quedaré, lucharé contigo. Ise diría, ¿crees que necesito ayuda? Entonces ve y descansa. Carlamine no tuvo de otra más que obedecer. Ise miraría seriamente a los presentes, y cómicamente dijo, bien, ahora solo dejaremos a los personajes importantes. Tras decir eso, los ojos de Ise cambiaron de color y la voz de Graifia se escuchó. La torre, ambos alfiles, ambos caballeros y un peón han sido eliminados de parte del clan Citri. Ambos alfiles han sido eliminados de parte del clan Gremori, dijo Graifia, así solo quedando Rías, Souna, Sahli, Akeno, Kiba, Xenovia, Koneko y Zairaorg. Todos los presentes se quedaron impactados. Ise en un segundo eliminó a la mayoría. Ise diría, los pude eliminar a todos, pero deseo divertirme un rato. Tras decir eso, Zairaorg se lanzó contra Ise, el cual solo detuvo su golpe con una mano. Zairaorg no se detuvo y continuó lanzando golpes, los cuales no tenían efectos. Rías y Souna apoyaron atacando a Ise. Este solo esquivó los ataques y cómicamente dijo, eso es todo lo que pueden hacer. Tras decir eso, Ise le dio una patada a Zairaorg así, mandándolo a volar, y usó su teleport para aparecer enfrente de Xenovia. Así, sin esperar más, Ise atravesó el pecho de Xenovia con su brazo, eliminando a esta. Kiba al ver esto atacó a Ise, lo cual fue inútil, pues Ise esquivó su ataque creando un tridente. Este empaló a Kiba así eliminándolo. Tras ver eso, Zairaorg dijo, bien, ahora esto es serio. Así Zairaorg activaría su balance breaker y se lanzaría contra Ise dándole un golpe que lo mandó a volar hasta que este cayó en el lago. Esto dejó sorprendidos a todos, pero como si nada, Ise lentamente salió del lago como si no le hubiera pasado nada. Ise diría, me sorprendiste, de golpe te volviste más fuerte. Tras decir eso, Ise comenzó a emanar fuego y sus ojos cambiaron de color. Zairaorg se lanzó a Ise y estos comenzaron a tener una pelea donde Ise tendría la ventaja. Ise diría mientras intercambia golpes con Zairaorg, vamos, solo eso tienes, eres patético. Zairaorg diría, eres impresionante, no puedo hacerte ni un solo rasguño. Ise diría, esto es demasiado fácil. Tras decir esto, Ise golpearía el estómago de Zairaorg rompiendo su balance breaker y haciendo una herida en su estómago. Por el golpe, Zairaorg se pondría de rodillas. Ise solo creó un tridente y atravesó a Zairaorg así, eliminándolo. Ise diría, bien, ahora solo queda Rías, Souna, Akeno, Koneko. Díganme a quién elimino primero, tal vez a la maldita gata o la combinación de demonio y ángel caído, pero la idea de eliminar a la presidenta del consejo estudiantil no está tan mal, pero el premio grande es la maldita de Rías Gremori. Souna diría algo molesta, Ise, sé que estás molesto, pero Rías me lo contó todo y es pero sería interrumpida por un tridente que la atravesó así eliminándola. Ise diría, bien, ahora solo me queda el clan Gremori. Koneko diría, Ise, usted no es así, por favor, escuche a la presidenta. Akeno diría, sí, por favor Ise, solo escucha lo que Rías tiene que decirte. Ise diría, son un fastidio. Tras decir eso, Ise comenzó a caminar lentamente, y sacó un tridente. Ise preguntaría, bien, ¿a quién le agrada la idea de ser atravesada? A lo que ninguna respondió. Ise diría cómicamente, bien, entonces juguemos al tiro al blanco. Tras decir eso, Ise arrojó su tridente hacia Koneko, y Rías estaría cerca de sacrificarse por ella. Si no fuera por Ise, que usó su teleport para tomarla del cuello, Rías estaría resistiéndose al agarre, hasta que Ise la arrojó hacia un árbol, y tomó a Keno del cuello. Este empezó a poner más fuerza en el agarre hasta que la eliminó. Tras haber eliminado a Keno, Ise gritó llamando la atención de los que venían el Rating Lane, Circech, es hora de que leas la maldita carta que te envié. Tras decir eso, Circech, un poco confundido, sacó la carta y la comenzó a leer. Al término de leer la carta, Circech tenía una expresión de terror absoluto. Ise se acercó a Rías y dijo, Rías, hoy es el día en el que tú morirás. Rías, un poco asustada, diría, ¿a qué te refieres? Ise
se diría, en el momento de que Sir Sech me reencarnó en demonio, yo le pedí algo a cambio y eso era que en cada Ratinglane en el que yo participe, si yo tenía una riña contra un clan, este Ratinglane se decidiría con la muerte, y aterrada Rías diría, espera, ¿acaso, tú me asesinarás? Se solo sonrió amablemente y dijo, claro, yo te arrancaré ese maldito corazón que tienes, pero te daré el mismo trato que le di a tu esposo, dime tus últimas palabras. Rías Gremory, Rías solo comenzó a llorar y entre sollozos Rías diría, me escucharás, se solo sonrió y dijo, dime tus últimas palabras. Rías tomó coraje, y dijo, en serio lo siento, pero no pude evitar hacerte daño, Raizer me manipuló, me utilizó, si no me hubiera hechizado esto nunca hubiera pasado, en serio lo siento por favor, cree en lo que te estoy diciendo, porque esa es la verdad. Al escuchar eso, se quedó en blanco, un poco nervioso, se retrocedió y dijo, no, eso es mentira, más engaños provenientes de ti. Rías se pondría de pie y diría, no es ninguna mentira, por favor, entiende que lo que pasó no fue culpa mía, pero aún así me siento terrible, por lo que tuviste que pasar. Diría, no aléjate, son mentiras, solo quieres vivir durante más tiempo. Rías se acercaría hasta colocarse en su pecho, y esta mientras derramaba algunas lágrimas diría, yo nunca te lastimaría, porque tú eres el único hombre que se ha enamorado de mí, y aunque ya es tarde, quiero que sepas que te quiero. Solo empujó a Rías, y mientras que lloraba sangre, dijo, el clan Boree se rinde. Tras decir eso, desapareció, dejando a Rías y a los demás aliviados y sorprendidos, pues pensaban que asesinaría a Rías. Así pasaron meses en donde no se logró saber nada acerca de o su clan, cuando a Rías le llegó una carta la cual no tenía un nombre escrito en esta. Rías, un poco confundida, comenzó a leer la carta. Rías, he estado investigando y pedido a tu hermano que no te dijera nada. Tu hermano me mostró la verdad acerca de que tú solo fuiste usada, y quiero pedirte una disculpa. Me equivoqué al querer quitarte la vida, pero el daño que recibió en su momento fue demasiado, como para volver a ser él mismo, así que lo siento pero no puedo volver contigo, deseo pasar mi vida con mi familia en paz y tranquilidad. Al leer esto Rías un poco triste solo aceptó la realidad, hace un año se cumplió desde ese Ratinglane donde descubrió la verdad. Sir Sech llamó al clan Boree y al clan Gremory para una misión muy importante. Y su clan aparecerían enfrente de Sir Sech, donde estos verían al clan Gremory, diría, bien dinos por qué nos has llamado. Sir Sech diría, lamentablemente tenemos un problema, el dios mitológico Loki está tratando de causar el Ragnarok. Diría, ¿en dónde se encuentra? Sir Sech diría, en las profundidades del infierno. Rías diría, ¿y cuando saldremos a por él? Sir Sech diría, los transportaré dentro de una semana, mientras que Loki llega a un sitio en específico, mientras tanto pueden quedarse aquí. Solo suspiró, y aceptó. Cabe mencionar que se encontraban en la mansión Gremory. Ya habiéndose instalados los del clan Boree, se encontraba en su habitación, hasta que alguien tocó a su puerta, diría, pasen, así entraría Rías, diría, ¿qué es lo que necesitas, Rías? Bueno, solo quiero hablar, dijo Rías algo sonrojada, diría, está bien, hablemos. Rías diría, ¿qué es lo que pasó contigo? Ha pasado mucho tiempo desde que te vi. Diría, me alejé de todo, solo vine porque me dijeron que era demasiado importante, además de que le debo un favor a Sir Sech. Rías diría un poco triste, entonces después de esto, la interrumpiría diciendo, después de esto, dudo que nos volvamos a ver. Rías al escuchar esto derramaría una lágrima cuando sintió como alguien le acariciaba la mejilla con el intento de limpiar esa lágrima. Diría, sé que es triste ya que siempre te esforzarte por decirme la verdad, pero quiero que comprendas que yo ya no soy el hombre que conociste, y no quiero que derrames ni una lágrima más. Rías se sonrojaría y abrazaría a y mientras estos se abrazaban, Rías diría, por favor, solo, no quiero que me dejes sola, me haces mucha falta. Diría, la verdad no lo sé,
aún sigo confundido por todo lo que ha ocurrido. Rías diría, solo dame una oportunidad, te demostraré que en serio se me hace muy difícil el no poder estar a tu lado. Ise diría, puedo volver a confiar en ti, prometes no mentirme ni guardarme ningún secreto. Rías diría emocionada, te lo prometo, pero solo quédate conmigo. Ise estaría a punto de decir algo cuando la puerta de la habitación se abrió así cayendo hacia Akeno, Koneko, Lucy, Victoria y Carlamine. Ise al ver esto solo suspiró. Rías diría algo nerviosa, ¿qué hacen aquí? Akeno diría, vaya Rías, no querrás aprovecharte del buen Ise, ¿verdad? Lucy diría, cierto, apenas los perdona y ya andas como perra en celo. Victoria diría, es cierto, además Ise ya te olvido, así que no te hagas ilusiones. Carlamine diría algo sonrojada, es cierto, además Ise, es mío. Tras decir eso, las chicas mirarían a Ise y todas al mismo tiempo preguntarían, Ise, ¿a quién prefieres? Ise tras dar un suspiro diría, la verdad prefiero a... Pero sería interrumpido por Samara, que diría, es obvio que prefiere a su adorable One-chan. Ise diría cómicamente, espera, ¿desde cuándo soy tu Oni-san? Samara diría, pues desde que me volviste parte de tu familia. Rías diría, ¿crees que una mocosa como tú puede competir contra mí? Victoria diría, claro, solo en sus sueños. Samara diría mientras rodea el cuello de Ise, además es mucho más excitante tener un incesto con tu dulce One-chan. Ise diría, recuerda que ya no soy un pervertido, tus trucos no servirán contra mí. Samara diría, finge todo lo que quieras, tu fantasía siempre será tener a tu linda One-chan en una posición vergonzosa. Dicho comentario sonrojó a todas las presentes, pero en específico a tres chicas que en el transcurso del tiempo que había pasado habían estado muy íntimas a Ise. Ise al ver la expresión de las chicas solo dio una carcajada, haciendo que las chicas del club de ocultismo se pusieran nostálgicas al verlo. Rías diría, ha pasado mucho desde que te vemos reír. Ise diría, ja, parece que sí. Akeno se acercaría a Ise y mientras que esta pone la cara de Ise entre sus pechos, Akeno diría, vaya Ise, te ves tan lindo cuando sonríes que no puedo evitar abrazarte. Ise diría difícilmente, hey, tranquila, solo fue una media sonrisa. Tras haberse liberado, Ise volvería a ser abrazado de la misma manera, pero ahora por Victoria. Victoria diría, deja de tratar de seducir a Ise con tus pechos, maldita imitación de sádica. Akeno diría, vaya, pero Ise no se quejó por estar cerca de mí. Ise diría, oigan, ¿recuerdan que nos reunimos aquí por una misión? No, para retomar el maldito cliché de una historia. Las chicas se pondrían algo enfadadas por la actitud de Ise. Asia diría, lo sentimos Ise. Ise diría, no pasa nada, solo que prefiero que las cosas estén tranquilas. Las chicas entenderían eso, pero la sorpresa fue Asia, que diría, Ise-san, a mí me gustaría dormir con usted. Dicho comentario sorprendió a todas las presentes. Ise diría, claro, por mí no hay problema. Así poniendo celosas a todas las demás, Ise se adelantaría diciendo, solo Asia se quedará en mi habitación, recuerden que prefiero las cosas a mi modo. Las chicas al ver a Ise que estaba serio no pudieron hacer nada más que aceptar. Después de eso, Ise se despidió de las chicas con un beso en la mejilla, a excepción de Victoria, Carlamine y Lucy, que fue de un beso corto en los labios. Ise cerró la puerta y se dirigió hacia su ropero. Al abrirlo, Ise se quitó la camisa, quedando solo con sus pantalones. Hacia al ver a Ise se sonrojó a más no poder. Ise diría con tono divertido, es cierto, tú eres de la iglesia y creo que es un poco vergonzoso ver a un hombre con poca ropa. Asia diría, no importa Ise-san, trataré de resistir. Ise al ver su reacción solo dio una carcajada, provocando un pequeño puchero de parte de Asia. Después de eso, Ise y Asia estarían dispuestos a dormir, donde Asia, mientras tenía un enorme sonrojo, no pudo evitar abrazar a Ise mientras tocaba levemente el cuerpo ahora tonificado de Ise. Este diría con tono atrevido, viniendo de una chica de la iglesia, no me esperaba que te gustase tocar a la gente mientras duerme. Asia solo se cubrió con sus manos para que Ise no la pudiese ver. Ise diría, tranquila, no tienes por qué avergonzarte, solo duerme. Tras decir eso, Asia y Ise pasaron la noche tranquilamente. Así transcurrió una semana hasta que Sir Seth los llamó para evitar la terrible tragedia que azotaría contra las tres facciones. Evitar el Ragnarok.
Ise diría, entonces tenemos que asesinar al dios Loki. Circe diría, si tienen que eliminarlo si es la única opción. Ise diría, está bien. ¿Y en dónde se encuentra? Circe diría, ahora mismo se encuentra cerca de las profundidades del infierno. Bien, entonces los vemos allá. Tras decir eso, Ise y su clan desaparecieron en un círculo mágico, mientras que el club de ocultismo fue transportado por Circe. Ya en las profundidades del infierno estos aparecieron. Rías diría, ¿es este lugar? Ise diría, si estamos justo donde las almas más oscuras temen llegar, hasta que una voz se escuchó. Loki diría, el gran guerrero infernal, Yodo Ise, es un honor poder presenciar al líder del clan Boreas. Ise diría, tienes dos opciones, retírate y olvida esa idea de causar el Ragnarok, o te asesino y no vuelves a causar problemas, dime, ¿cuál prefieres? Loki diría, pobre alma atormentada, que no lo logras ver, te han mentido nuevamente y tú vuelves a ser el niño ingenuo de siempre. Ise diría, esta, bien eliges la segunda opción, así Loki llamaría a Fenrir y sus hijos además de un dragón. Así el combate comenzó. Cara de Cuero y Michael se enfrentaron a Fenrir, mientras que Kiva, Xenovia y Victoria se enfrentaron a uno de sus hijos. Rías y las demás se enfrentarían al dragón, mientras que Ise tenía enfrente a otro hijo de Fenrir. Este se abalanzaría hacia Ise, donde este fue fácilmente atravesado por varios tridentes, mientras este estaba empalado. Ise tomó su gran cabeza y se la empezó a arrancar hasta que ésta se desprendió de su cuerpo. Tras haber hecho esto, Ise miró a Loki y caminó lentamente hacia él. Loki, un poco temeroso, se puso recto y no mostró debilidad. Estos dos se miraron por un corto tiempo hasta que Loki habló. Aún no sabes lo que es realidad, dijo Loki. Ise diría, ¿a qué te refieres? Loki diría, esas personas las cuales tú has perdonado han estado guardándote el mayor de los secretos. Ise diría, Rías, los demás, mientes. Loki diría, tal vez pienses eso, pero solo observa esto. Loki sacó una esfera de cristal y se la extendió a Ise. Este la tomó y observó la esfera. Flashback. Raiser diría, bien Rías, necesito a uno de tus siervos para que cumpla con la tarea. Rías no sabría a quién elegir hasta que Kiva dijo, yo me ofrezco. Raiser diría, bien, tomaré a tu caballero. Después de eso, Raiser diría, bien, ahora le mostraré al emperador rojo que no debe de entrometerse en mis asuntos. Te ordeno que asesines a los padres del dragón emperador rojo y me traigas sus cabezas. Kiva al escuchar esto se quedó en blanco. Ise no era mala persona, pero también no lo conocía tanto como para estimarlo. Fríamente Kiva aceptó. Ya en la noche, Kiva entraría bruscamente a la casa de Ise. La madre se alertó e intentó escapar, pero la velocidad de Kiva se lo impidió, así decapitándola. El padre de Ise, por tal alboroto, bajó para ver solo el rastro de sangre. El padre asumió lo peor y solo derramó unas cuantas lágrimas antes de colocarse de rodillas. Kiva se colocó enfrente del indefenso padre. El padre de Ise diría, dime, mi esposa se encuentra. Kiva diría, muerta. El padre de Ise diría, por favor, solo te suplico que no dañes a mi hijo, es un buen chico, por favor. Kiva diría, no lastimaré a su hijo, así que no se preocupe. El padre diría, gracias, y daría una leve sonrisa mientras las lágrimas luchaban por salir. Tras haber hecho eso, Kiva decapitó al padre de Ise. Fin del flashback. Ise estaba en blanco, lo que había visto era real. Rías le mintió nuevamente. Kiva es el asesino de mis padres, susurró Ise. Loco diría, es verdad, Kiva asesinó a tus padres, y tu amado club de ocultismo te vio la cara nuevamente. Ni siquiera Circe te atrevió a dar información acerca de tus padres, o sí, ve la realidad como es. Te volvieron a traicionar, y ahora no hay excusa. En la mente de Ise las voces no se hicieron esperar. Lo ves, te traicionaron, solo eres un juguete, algo que desecharán con el tiempo. Asesínalos, mátalos a todos, ninguno te dijo la verdad, y enfrente de ti se encuentra el que te quitó a tus padres. Las voces se repetían hasta que el cuerpo de Ise comenzó a cambiar poco a poco, hasta que Jason tomó el control.
Al ver esto, Loki comenzó a reír. Ja, ahora tú serás mi ayudante y desataremos él. Loki fue interrumpido por un tridente el cual atravesó su pecho. Loki, con las últimas fuerzas que tenía, dijo: maldita sea, así esté muriendo. Jason miró a su alrededor viendo como todos los presentes estaban impactados, pues estos ya habían terminado de luchar contra las bestias. Jason comenzó a caminar en dirección de Kiva. Rías diría: ¿estás bien? Así no habría respuesta, hasta que Lucy actuó tomando su forma de Slayer y atravesando el pecho de Jason. La sujetó de su brazo y con el otro comenzó a extraer su pieza de reina, hasta que se la arrancó del pecho dejando desmayada a Lucy. Michael y Cara de Cuero comenzaron a correr hacia Ice, así estos estaban haciendo retroceder a Jason, hasta que comenzó a emanar más poder, y tomó del cuello a Michael y arrojándolo hacia unas rocas. Después de eso, Cara de Cuero atravesó el pecho de Jason con su motosierra, y Jason, al estar cerca de con una sola mano, comenzó a arrancar la pieza de torre de Cara de Cuero. Michael estaba saliendo de los escombros para ser nuevamente sujetado del cuello, y de igual manera Jason arrancó su pieza. Mientras tanto, en la mente de Ice, se encontraba en posición fetal. Es mejor que asesine y destruya todo, susurró Ice mientras escuchaba el alboroto de Jason. Solo comenzó a caminar hacia Kiva, y con una voz gruesa Jason dijo: dime, ¿por qué no rechazaste la oferta? ¿Fue para salvar tu vida, o fue por respeto, o acaso fue una obligación? Kiva diría: no sé a qué te refieres, Ice. Jason diría: maldito mentiroso. Tras decir eso, Jason arrojó varias navajas, impactando 3 de ellas, 2 en ambas piernas y la última por el hombro. Lentamente Jason caminó hacia donde se encontraba Kiva, para ser detenido por Caroline, la cual se puso enfrente de Jason. Detente, por favor, no eres tú. Tras haber pasado esto en la mente de Ice, comenzó a razonar. Ice diría: espera, ella no. Las voces comenzarían a escucharse nuevamente: necesitas matarlos a todos, asesínalos, te desecharán cuando tengan la oportunidad, sí, mátalos. Ice diría: no, ella es buena, no se merece esto. Mientras tanto, Jason comenzó a moverse nuevamente y tomó del cuello a Caroline. Empezaría a resistirse, mientras que Jason ponía más fuerza en su agarre. Caroline diría: Ice, por favor, reacciona, sé que estás allí, por favor. Tras decir eso, Jason dejó de poner fuerza en su agarre. Caroline diría: Ice, regresa, tú puedes. Jason lanzaría a Caroline y comenzaría a crear círculos mágicos, con la intención de asesinar a todos. A segundos de que Jason comenzara su ataque, Caroline diría: Ice, por favor, reacciona, hazlo por nuestro hijo. Esas palabras congelaron el ambiente. En la mente de Ice, se encontraba en shock, hasta que la mitad izquierda de la máscara de Jason desapareció. Ice diría: nuestro hijo. Eso significa que Caroline interrumpiría diciendo algo sonrojada: sí, Ice, yo estoy esperando un hijo tuyo. El momento conmovedor fue interrumpido por las mismas voces que siempre atormentaban a Ice: no la escuches, asesinala, mátalos a todos, danos sus vidas, gritaban desesperadamente las voces. Ice diría: no dejaré que me controlen, ya me harté de esto. Ice comenzó a reunir toda su energía infernal y la liberó de golpe mientras que se sostenía la cabeza. Algo extraño sucedió, algo comenzó a salir del cuerpo de Ice, un líquido parecido al alquitrán. Al haber expulsado todo ese líquido, Ice salió volando chocando contra Kiva. Desorientado, Ice comenzó a tratar de ponerse de pie, lo cual fue solo un intento inútil. Mientras tanto, el líquido negro comenzó a enterrarse en el suelo del infierno hasta que del suelo salió una mano, así poco a poco dejándose ver a Jason infernal. Esto dejó impactados a todos, en especial a Ice. Jason comenzó a mirar a su alrededor y del suelo tomó su tridente y comenzó a cambiar en dirección de Ice. Se intentó poner de pie, así lográndolo. Ice, un poco desorientado, caminó dándole la cara a Jason, hasta que estos dos se quedaron viendo mutuamente. Jason atacó a Ice enterrando su tridente en su estómago. Ice aprovecharía y con su machete le atravesó su garganta a Jason. Estos dos al mismo tiempo retiraron sus armas dejando un rastro de sangre. Lo sorprendente fue que ni Jason ni Ice comenzaron a sanar sus heridas. Caroline diría: Ice, ¿estás bien?
bien, te ayudaremos, Ise diría, no, esto es culpa mía. Tras decir eso Ise se pondría recto y como pudo corrió hacia Jason, Ise tomaría por sorpresa a Jason y le daría un corte en la boca del estómago derramando sangre por el lugar. Jason como si nada tomó de la cabeza a Ise, y comenzó a azotarlo contra el suelo. Ise con cada golpe manchaba poco a poco el suelo dejando una mancha de sangre. Jason no se detuvo hasta que sintió como un rayo y energía de la destrucción le impactaron pues Rías y Akeno intentaron ayudar, haciendo que Pyramid soltara a Ise. Este al ya no estar sujeto aprovechó y le atravesó la cabeza a Jason, y este con sus últimas fuerzas introdujo su brazo en las costillas de Ise, hasta que Jason poco a poco se fue disolviendo en ese líquido negro hasta desaparecer. Ise cayó al suelo ya cansado y agotado por la pérdida de sangre hasta que una risa se escuchó, jajaja. Esa risa no paraba de resonar hasta que una niebla salió de la nada. Una voz se escuchó, te advertí que si continuabas tu camino sufrirías. Tras decir eso un ser desconocido salió de la niebla. Pyramid diría, ahora ya que me has quitado a la chica que tenía el alma de Freddy solo quedas tú como el segundo más fuerte. Y se diría, entonces, ¿tú planeaste esto? Pyramid diría, claro, si tu presencia podré hacer que todos sufran su más horrible pesadilla. Tras decir eso el entorno cambiaría encerrando en una celda a todo el club de ocultismo mientras que los cuerpos de Lucy, Michael y Cara de Cuero y las demás piezas de Ise se encontraban atrapados por cadenas las cuales atravesaban sus brazos y piernas. Ise no sabría qué hacer hasta que sintió como unas cadenas atravesaron sus hombros, brazos y piernas. Pyramid diría, te dije que sufrirías, entonces comenzaré asesinando a tus personas queridas. ¿Qué te parece? Ise diría, maldito bastardo, atrévete a tocar a mi familia y ti descuartizó. Pyramid diría, empezaré con el cuerpo del pobre Cara de Cuero. Tras decir eso cadenas salieron de la nada y como si de una serpiente se tratase esta se introdujo en la boca de Cara de Cuero hasta que la cadena salió por el estómago de Cara de Cuero así una y otra vez. Y si al ver esto solo derramó unas cuantas lágrimas. Detente, desgraciado, dijo Ise. Pyramid diría, pero el premio gordo es tu bebé. Tras decir eso Pyramid acercó cadenas hacia Carolamine. Ise aterrado diría, por favor, déjala, asesíname a mí pero a ella y a mi hijo no. Pyramid solo tomaría su enorme cuchilla con intenciones de cortar por la mitad a Carolamine. Mientras esto pasaba para Ise el tiempo estaba yendo demasiado lento. Ise con falsas esperanzas, diría, aquel espíritu de venganza que yace en mi corazón. Tu fuerza me pertenece excepto tu rencor. Pues ahora tu alma ya pura me brindará su ayuda. Tras decir eso Ise comenzó a acumular energía infernal, y tras una explosión de poder que causó que la niebla se disipara volviendo al entorno anterior, Pyramid sorprendido solo vio como el humo que causó la explosión poco a poco se desvanecía dejando ver a Ise. Ise diría, Infernus, Drive. Tras decir eso la energía de Ise disipó todo el humo dejando ver su nueva apariencia. Todos al verlo se quedaron asombrados, y se diría cómicamente, ¿y ahora qué harás? Pyramid solo arrojó su gran cuchilla y comenzó a correr, y se esquivó la cuchilla y así estos dos comenzaron a intercambiar golpes, y se diría, por fin me siento más a gusto. Era un sufrimiento el tener cuidado con mi poder, pero ahora solo siento que estoy solo yo en mi cuerpo. Tras decir eso Ise golpearía a Pyramid haciéndolo retroceder. Pyramid diría, pero ¿cómo puede ser? Observe cómo el alma de Jason abandonaba tu cuerpo. Ise diría, estás equivocado, lo que expulsé de mi cuerpo fue toda la energía negativa de millones de años acumulada en el alma de Jason. Tras decir eso Ise caminó lentamente hacia la cuchilla de Pyramid y la tomó. Después de eso Ise le arrojó su cuchilla a Pyramid mientras que a su espalda dos círculos mágicos aparecían. Detrás de Pyramid, la cuchilla impactó en la cabeza de Pyramid mientras que dos tridentes lo atravesaron. Ise diría, veo que si tu niebla no eres la gran cosa. Pyramid diría, jajaja, pensar que un mocoso como tú es el más fuerte, eso es lo único que me decepciona. Ise se acercaría a Pyramid y lo atravesaría con más tridentes para limitar sus movimientos. Ise diría, lo bueno es que ahora te descuartizaré, o sea que no necesitas pensar en eso. Tras decir eso los tridentes desaparecieron dejando caer a Pyramid donde fue sujetado por su brazo, y se impactaría a Pyramid en el suelo creando
suelo un pequeño cráter, y mientras que Pirámide estaba en el suelo Ise colocó su pie en el pecho de Pirámide y comenzó a jalar su brazo derecho hasta que este se comenzó a desprender de su cuerpo, así arrancándoselo. Ise no se detuvo y continuó con el otro brazo. Tras haber arrancado los brazos de Pirámide, comenzó a golpear el pecho de Pirámide hasta destrozar todos sus huesos y atravesarlo con su brazo ya en el suelo. Ise comenzó a incinerar el cuerpo de Pirámide hasta solo quedar su pirámide. Ise, un poco más tranquilo, se recostó en el suelo, mientras que todos los presentes no salían de su asombro al presenciar todo lo que sucedió. Ise revisó su bolsillo y vio las piezas que les había arrebatado a sus compañeros. Ise se levantaría y caminaría hasta los restos del cuerpo de cara de cuero. Ise, un poco serio, incineró el cuerpo de cara de cuero y al término fue con Lucy, la cual se encontraba aún inconsciente y muy débil a causa de que le quitaran su pieza. Ise se puso de rodillas y sujetó a Lucy, así poniendo la pieza de reina en el pecho de Lucy, la cual fue entrando poco a poco en su cuerpo. Cuando la pieza volvió al cuerpo de Lucy, esta lentamente comenzó a despertar. Ise, ¿eres tú?, dijo Lucy con voz débil. Ise diría, claro que lo soy, te ves muy guapo, dijo Lucy algo sonrojada antes de caer dormida. Ise diría, descansa, y tras decir esto la tomaría en brazos hasta donde se encontraba Michael. Ise recostaría a Lucy y le devolvería su pieza de torre a Michael, pero Michael seguía inconsciente. Después de esto, Carlamine no se hizo esperar y abrazó por la espalda a Ise. Carlamine diría, Ise, ¿te encuentras bien? Ise diría, jaja, claro, además dime, ¿era necesario que yo me volviera loco para decirme que seré padre? Carlamine al escuchar eso se sonrojaría. Es que lo que pasa es que te quería dar una sorpresa, dijo Carlamine. Después de eso Ise solo abrazó a Carlamine, mientras que las del club de ocultismo, aunque se morían de celos, estaban felices por Ise. El abrazo terminó y Ise en un susurro se disculpó con Carlamine. Tras disculparse, Ise golpeó en la nuca a Carlamine haciendo que ésta se desmayara. Ise solo la sujetó y la recostó en el suelo. Samara diría, Ise, ¿acaso piensas hacerlo? Ise solo sonrió tranquilamente y dijo, les prometí que los vengaría. Tras decir eso, Ise comenzó a caminar en dirección donde se encontraba el club de ocultismo. Rías fue la primera en hablar. ¿Qué pasa, Ise?, preguntó Rías. Ise diría, por favor no interfieras, Rías. Rías diría, ¿a qué te refieres? Ise diría, lo que dijo Loki es cierto, este maldito es el asesino de mis padres. El comentario de Ise hizo que Kiba se pusiera pálido por el gran terror. Rías se pondría enfrente de Ise y diría, espera, Ise, esta no es la manera correcta, por favor piénsalo. Ise miraría a Rías, ¿quieres que lo piense, Rías? Loki me mostró lo que él hizo, además de que tuvo el descaro de guardar ese secreto, por su propio bienestar, por el miedo a no morir. Así que Rías, te pido que no interfieras, y dejes que vengue la muerte de mis padres. Rías no se movería y continuaría mirando a Ise. Al ver esto, Ise solo suspiró y dijo, me hubiera gustado haberlo torturado, pero me conformaré con esto. Tras decir eso, Ise hizo aparecer un círculo mágico que rodeó a Kiba, y de este fuego empezó a surgir quemando poco a poco a Kiba. Rías alterada diría, Ise, por favor detente, a lo que Ise solo se mantuvo callado sonriendo tranquilamente mientras observaba como Kiba gritaba de agonía mientras su cuerpo se quemaba. Al paso de 5 minutos el cuerpo de Kiba se incineró. Ise estaba satisfecho, el asesino de sus padres habría sufrido su merecido de una manera terrible. Los demás solo quedaron horrorizados, pero no pudieron hacer nada, ya que sabían que no le podrían hacer frente a Ise. Después de esto Ise se dio la vuelta y mientras les daba la espalda, Ise diría, me hubiera gustado que todo esto no hubiera pasado. Después de decir eso, Ise fue recibido por su clan, los cuales estaban cuidando a Lucy y a Michael. Es hora de volver, dijo Ise con tono animado. Los demás solo asintieron nerviosamente, ya que su nueva apariencia intimidaba un poco. Ise formó un círculo mágico y desapareció con su clan. El clan Gremory no hicieron más que hacer lo mismo tras haber tomado la pieza de Kiba. Exactamente, los años pasaron, para ser exactos 7 años, donde el paradero de Ise y su clan era desconocido para los del club del ocultismo como para los ángeles caídos y demonios, a excepción de una persona. Sir Sech sabía que Michael y Siris ahora vivían tranquilamente en el mundo humano. Mientras tanto, Ise había puesto una barrera a los alrededores de su territorio para evitar a las personas
Ise se encontraba viviendo con Lucy, Carlamine, Victoria, Samara y Liae, además de sus dos hijas, Scarlett y Ikari, la mayor ya con 7 años y medio era Ikari, la cual tenía completa similitud con su madre Carlamine, la menor ya con 6 años, es Scarlett, siendo prácticamente idéntica a su madre Victoria. La única diferencia entre las hermanas era que cada una tenía un ojo como el Ise de tono amarillo, asemejando al magma. En el caso de Ikari tenía su ojo derecho como el de su padre, y en Scarlett el izquierdo. Estos vivían pacíficamente en el territorio de Ise como este siempre lo deseó, pues aunque su sueño anterior era ser rey del harén, y después una sangrienta venganza, ahora todo concluyó con una simple vida tranquila entre comillas. Fin.